El liberalismo. El liberalismo radical. A mediados del siglo XIX, los miembros del Partido Liberal encontraron que no solo se diferenciaban de los conservadores, sino que al interior de su colectividad también existían diferentes posiciones ideológicas. Los que tenían una postura más firme en la defensa de las propuestas liberales y estaban menos de acuerdo con la conciliación y el consenso con los políticos conservadores. Fueron llamados radicales. Durante el periodo comprendido entre 1863 y 1884, el país fue gobernado principalmente por políticos de tendencia liberal radical. La Convención de Río Negro y la Constitución de 1863. Tomás Cipriano de Mosquera asumió la presidencia del país al tomar Bogotá durante la Guerra Civil en 1862. Una vez instalado como presidente, expulsó a los conservadores del poder y convocó a una convención con el fin de redactar una nueva constitución en la población de Río Negro, Antioquia. Entre febrero y mayo de 1863, los asistentes de la convención se reunieron para redactar la nueva carta que tuvo un corte liberal, radical y federalista. A través de la Constitución de 1863, el país tomó la forma de una república federal llamada Estados Unidos de Colombia, conformada por 9 estados soberanos: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima. Cada uno de estos estados era libre de adoptar una constitución particular que lo rigiera, elegir un presidente propio y una asamblea legislativa y redactar sus propios códigos civiles, penales y militares. El periodo presidencial quedó reducido a 2 años y al presidente se le asignaron las facultades de expedir licencias para la navegación, conservar el orden público en el territorio nacional, encargarse de las relaciones internacionales y la declaración de guerra a otros países, adoptar el sistema de pesos y medidas, mantener el ejército nacional y supervisar el crédito público. La Constitución de Río Negro también consagró varias garantías y libertades individuales. Entre estas estuvieron los derechos de la propiedad privada, a ocupar sede de la industria del país, la educación y a formar asociaciones sin armas. También se consagraron las libertades de cultos y credos religiosos, de imprenta y palabra, la inviolabilidad de domicilio, la eliminación de penas corporales de más de 10 años, la prohibición de la pena de muerte y la venta libre de armas aún en tiempos de paz. El Olimpo radical. El Olimpo era la montaña donde habitaban los dioses de la mitología griega. Cuando en la historia colombiana se habla de Olimpo radical, se hace referencia a tanto los liberales radicales del siglo XIX que buscaban implementar reformas para transformar el país, como el periodo en el cual estos mismos políticos gobernaron los Estados Unidos de Colombia. Reciben ese título porque además de ocupar posiciones de poder como los dioses griegos, parecían alejados de los intereses de la gente común y de las realidades de cada uno de los estados de la República. Es importante señalar que, a pesar de que inicialmente diversos tipos de liberales participaron en la redacción de la Constitución de 1863, con el tiempo empezaron a distinguirse claramente las tendencias ideológicas de los liberales radicales y de los mosqueristas. Los radicales se diferenciaban de los seguidores de Tomás Cipriano de Mosquera, conocidos como mosqueristas, porque buscaban una relación menos hostil con la Iglesia Católica. En contraste, como se vio en el tema anterior, Mosquera tomó duras medidas en contra de la institución y sus representantes. A pesar de esas diferencias, los gobernantes del Olimpo radical tenían en común el interés de impulsar la modernización del país
en el ámbito económico, para lograr insertar la economía nacional en la lógica del capitalismo. Por ejemplo, buscaron la integración interna de las diversas regiones mediante el impulso de los transportes y las comunicaciones, campo en el cual fue un suceso destacado la introducción del telégrafo y su difusión bajo el gobierno de Manuel Murillo Toro. A pesar de que se realizaron grandes esfuerzos por impulsar la navegación a vapor y mejorar los caminos de herradura, estos proyectos encontraron tropiezos debido a las condiciones climáticas y topografías del país. Con la inserción de estos productos en el mercado internacional, la producción de alimentos y materias primas de origen agrícola empezó a depender de la demanda de los mercados internacionales y de los precios. No obstante, en varias ocasiones, las exportaciones colombianas decayeron frente a la competencia de otros países. Por tanto, algunos periodos de bonanza exportadora no duraron más que unos cuantos años. La fundación de la Universidad Nacional de Colombia. En 1850, José Hilario López había ordenado la eliminación de las universidades. Muchos políticos e intelectuales insistieron en la necesidad de contar con centros de formación profesional, pero fue solo hasta el 22 de septiembre de 1867 cuando se decretó la apertura de la Universidad Nacional de Colombia. La creación de la Universidad Pública Nacional tenía como objetivo facilitar el acceso de todos los sectores sociales a la educación superior, condición que de lograrse sería garantía de paz en un país que por entonces había sido afectado por varias guerras civiles. Sin embargo, fueron varios los enfrentamientos que se presentaron alrededor de la creación de esta universidad, por ejemplo, la defensa de una educación neutral en materia religiosa, y la imposición de textos que fomentaban posturas filosóficas como el positivismo, que eran condenadas por el Papa. Encontraron rápida oposición por parte de la Iglesia Católica en medio de las tensiones. El primer rector de la universidad, Manuel Anzízar, renunció a su cargo en rechazo a la imposición de ciertos textos, no por su contenido, sino porque se hicieron obligatorios y esta medida iba en contra de la libertad de cátedra, es decir, de decidir qué y cómo enseñar en los establecimientos educativos. La reforma educativa de 1870. Los liberales radicales pusieron especial atención en los intentos por expandir el acceso a la educación en todo el país. Se consideraba que fortalecer el sistema educativo era una característica fundamental de las naciones liberales y capitalistas modernas, por lo que se buscaba que los ciudadanos adquirieran al menos los consentimientos básicos de la educación primaria. Con la expansión de la educación primaria, las personas podrían aprender a leer, escribir, tener conocimientos básicos de las leyes del país y hacer cálculos matemáticos simples, especialmente los relacionados con el desarrollo de actividades económicas. Por esta razón, en noviembre de 1870, el presidente de la República, Eustorgio Salgar, expidió el decreto orgánico de instrucción pública primaria, documento destacado en la reforma educativa radical. Con este decreto se buscaba que la educación primaria fuera obligatoria, supervisada por el gobierno federal y extendida por todo el país, meta que se consideraba necesaria para el progreso. La preocupación por los planes de estudio, los métodos de enseñanza y la formación de profesores también fueron asuntos tratados en el decreto. Por ejemplo, cada distrito debía mantener dos escuelas, una femenina y otra masculina, y se constituirían por cada estado dos escuelas normales, donde se formarían las maestras y maestros. Una misión pedagógica alemana fue invitada al país para impulsar nuevas tendencias de educación, entre las que se destacaba la de Johann Pestalozzi. La crisis del radicalismo y el federalismo. A partir de la década de 1870 empezaron a presentar sus mayores dificultades para el radicalismo, a la vez que se hacían evidentes las limitaciones del sistema federal. En el aspecto económico, las bonanzas exportadoras habrían terminado
por lo que la economía nacional se encontraba en retroceso. El tabaco no nacional el tabaco no tenía la calidad esperada para la exportación, pues se enviaban hojas húmedas que no servían para el consumo. La quina colombiana fue desplazada en el mercado internacional por la que se producía en las colonias holandesas de Asia, considerada la de mejor calidad. La exportación de añil, vegetal usado en la coloración de textiles, decayó con la invención de colorantes artificiales. Adicional a la crisis económica, varios de los proyectos impulsados para mejorar los transportes y las comunicaciones internas del país, y en especial para establecer conexiones del Pacífico y el río Magdalena, fracasaron por falta de recursos y por los obstáculos que imponían los intereses regionales. Ejemplo de ello fue el caso del Ferrocarril del Norte, que buscaba unir a Bogotá con el río Magdalena, obra en la que se invirtieron muchos recursos pero no se llegó a concretarse. Los fines perseguidos en el aspecto educativo también se vieron frustrados. La fuerte oposición de los obispos regionales a las reformas educativas radicales, con la necesidad de personas que trabajaran en el campo, hizo que muchos padres de familia evadieran la obligación de enviar a sus hijos a las escuelas. Como la forma de oposición frente a la creación de la Universidad Nacional, las élites regionales propusieron la creación de la Universidad Católica, que le hiciera, que le hiciera contrapeso. Por su parte, los mismos líderes de la Iglesia Católica estaban divididos. El arzobispo de Bogotá, Antonio Herrán, era partidario de negociar las reformas con los gobernantes radicales, posición que no compartían muchos obispos. Por último, el federalismo también se tambaleaba. La crisis más profunda sucedió porque las administraciones nacionales intervenían en los asuntos de los estados, más allá de lo permitido por la Constitución de 1863. Además, aunque se trataba de un periodo en el cual los liberales radicales permanecieran en el poder, el estado con mejores resultados en materia económica y educativa fue Antioquia, y estaba gobernado por conservadores. Adicionalmente, debido a que cada estado de la Unión Federal tenía autonomía para elegir a sus propios presidentes, crear sus propias leyes y sus propias constituciones, el sistema legal y de justicia sufrió una enorme saturación durante el periodo durante este periodo se crearon más de 40 constituciones estables y se realizaban elecciones en los diversos estados casi regularmente. También, debido a que los estados debían tener sus propios ejércitos, se presentaban guerras frecuentes entre diversas regiones. La Guerra Civil de 1876 a 1877. Las tensiones entre los liberales radicales, los conservadores y los liberales más moderados se agudizaron hacia el final de la década de 1870. En 1875, una guerra civil regional afectó a Bolívar, Magdalena y Panamá, los tres estados del Caribe. El detonante para el enfrentamiento fue el triunfo del liberal radical Aquileo Parra frente al también liberal Rafael Núñez y al conservador Bartolomé Calvo en las elecciones presidenciales. Al año siguiente, los conservadores decidieron levantarse en armas contra la administración nacional, motivados por la idea de que el triunfo de Parra había sido un fraude electoral promovido por los radicales. Además, denunciaron la intervención del gobierno federal en los asuntos internos de los estados. El decreto orgánico de la instrucción pública, que iba en contra de los intereses de la Iglesia, el irrespeto a las libertades individuales, la falta de garantías para la oposición y la declaración de guerra sin permiso del Congreso que hizo el gobierno federal a los estados de Magdalena, Cundinamarca y Panamá. El levantamiento armado no prosperó, pues las fuerzas rebeldes fueron derrotadas por el gobierno federal, que aprovechó el triunfo para sustituir los gobiernos conservadores del Tolima y Antioquia por una administración liberal radical. A pesar de la victoria, la pérdida de recursos materiales y vidas humanas fue
muy alta y el proyecto educativo liberal se vio frustrado. Así, después de la guerra se agudizó la crisis del radicalismo y el federalismo, la cual se hizo evidente con la victoria electoral de Julián Trujillo, elegido como presidente entre 1878 y 1880. Trujillo era un militar liberal independiente, es decir, no radical, que había comandado las tropas vencedoras en la guerra de 1876 y 1877. La suma de proyectos inconclusos y la guerra civil le abrieron paso al poder de los liberales independientes y a los conservadores, quienes finalmente se aliaron para proponer un programa de reforma que aboliera los logros de los liberales radicales.